El presidente de la Nación inaugura un espacio educativo en Florencio Varela. La palabra del jefe de Estado. Gracias, secretaria académica. Gracias, ministros, por ser tan buenos ministros. Gracias, Juanjo, por estar aquí. Gracias, Franco, porque esta facultad tiene mucho que ver con vos. Si no hubiera sido diputado, no hubiera salido tal vez esa ley que hizo esta facultad. Gracias, Flaco. Gracias, Enrique, por todo lo que hiciste. De verdad, gracias, porque vos también hiciste posible esta facultad de esta universidad. Miren, el otro día contaba en La Rioja que soy hijo de un riojano, ya me lo escucharon muchas veces. Mi viejo bueno, era parte de una familia de clase media alta, si quieren, de La Rioja. Hijo de profesionales, y ellos pudieron hacer lo que muy pocos podían hacer. Lo mandaron a los 12 años a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Mi viejo entró al Colegio Nacional de Buenos Aires, hizo toda su carrera internado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y después estudió en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de abogado. La verdad es que uno piensa todo lo que significa que un chico a los 13 años tenga que dejar su hogar a más de 1000 kilómetros para poder estudiar en la ciudad de Buenos Aires, que era la mejor oferta que había para estudios en aquel entonces. Y siempre me quedó, bueno, crecimos, papá creció también, era juez y llegaba el mes de enero. Nos quería llevar de vacaciones. ¿Y a dónde nos llevaba de vacaciones? A La Rioja nos llevaba de vacaciones. Donde el día promedio de temperatura son 45 grados. Y donde para un chico de 10 años no se entendía que al mediodía se moría La Rioja y uno se quedaba solo tratando de jugar a la pelota, solo, pateando la pelota contra la pared en la calle, mientras las zapatillas, flecha, se le derretían en el asfalto del calor que hacía. Y siempre decía, che viejo, ¿por qué nos traes con este calor a La Rioja? Claro, después me di cuenta con el correr de los años, él quería volver a lo que no había tenido, a su tierra, a su pueblo. Quería volver a disfrutar lo que no pudo disfrutar en sus años adolescentes ni en sus años de carrera universitaria. Y allá nos llevaba. La verdad es que eso siempre para mí fue un ejemplo central en mi vida de lo injusto que es la Argentina, que era la Argentina, de lo injusto que era y de lo injusto que sigue siendo todavía. En el año 2020, la Universidad de Buenos Aires, donde yo egresé también, cumplió 200 años y yo tuve el privilegio de hablar y dar mis palabras en el acto central de celebración que se hizo en mi querida Facultad de Derecho. Y me regalaron un cuadro donde está la orden que crea en el año 1820 la Universidad de Buenos Aires. Cuando uno lee las razones que se invocan para crear la universidad, ahí uno puede leer que las familias criollas que viven en la ciudad de Buenos Aires no puede ser que tengan que mandar a sus hijos a estudiar a Córdoba, a Chuquisaca o a Europa para que encuentren un destino universitario. Por eso debemos crear una universidad en Buenos Aires. ¿Por qué creamos los porteños la Universidad de Buenos Aires? Para tener una universidad cerca, para que nuestros hijos no tengan que viajar, para que puedan estudiar en el mismo lugar donde viven. La verdad es que eso yo lo descubrí cuando se cumplieron 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Pero es la misma razón por la que se creó una universidad en Quilmes, una universidad en Florencio Varela, una universidad en Lanús, una universidad en La Matanza, una universidad en San Martín y cientos de universidades a lo largo y a lo ancho de la patria. ¿Saben qué es? Eso es igualdad. Eso es que los porteños lo entendieron en el año 1820, que hay que llevar la universidad a la gente y no llevar la gente a la universidad. Porque es el único modo, porque es muy difícil estudiar
viviendo lejos. Lo escuchaba recién a Leo. Dijo, yo terminé mi carrera secundaria y estuve un tiempo sin estudiar, me costaba porque estaba lejos. Claro, es muy difícil moverse todos los días hasta una universidad en el centro de Buenos Aires, porque eso significa tener que vivir en el centro de Buenos Aires, pagar transporte, pagar alimentación, un montón de gastos que no tiene si está cerca la universidad. Es así. Y por eso cuanto más universidades florezcan, más igualdad vamos a poner en la Argentina, porque lo que vamos a estar haciendo es acercando la educación a cada habitante de la Argentina. Y además la Argentina, ¿qué necesita? Necesita que todos mejoremos nuestro conocimiento. Las sociedades ricas no son ricas porque tienen litio, porque tienen petróleo, porque tienen gas, o porque tienen oro, porque tienen plata. Son ricas porque han desarrollado el conocimiento. Las sociedades más ricas son las que han desarrollado la educación, la ciencia y la tecnología. ¿Quieren buscar ejemplos? Miren Finlandia. ¿Quieren buscar ejemplos? Miren Suecia. De eso se trata, de eso se trata. Por eso, para mí, no hay un momento más grato que el momento en que yo llevo obras que cambian la vida de la gente. A veces el barullo de la política no nos deja escuchar el murmullo de la gente. Pero cuando la gente murmura, lo que está reclamando es vivir mejor, es tener una vivienda, es tener una calle asfaltada con vereda, es tener iluminación en la calle donde vive, y es tener un colegio técnico, un colegio secundario, donde los chicos estudian, y es tener una universidad para que sus chicos puedan progresar. Porque esto que dijo Alessandra no es un dato menor. Yo lo veo en todas las universidades de Gran Buenos Aires. Qué orgullo ser, Alessandra, la primera generación de universitarios en tu familia. Eso es la movilidad social ascendente. Para eso nació el peronismo. Para que los hijos de los trabajadores sean mejores que los trabajadores que eran los padres. Ahora, la verdad es que para Leo o para Alessandra era muy difícil que esto pudiera ocurrir si esta universidad no se acercaba a ellos. Era muy difícil, muy difícil. Después, tanto hablan de meritocracia. Para que el mérito tenga sentido hay que dar igualdad de oportunidades, si no el mérito no es lo mismo. No es lo mismo vivir en Santa Fe y Coronel Díaz como vivía yo y caminar 15 cuadras hasta mi facultad, que venirse a estudiar de La Rioja o venirse de Florencio Varela hasta la facultad. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo caminar 20 cuadras que estar 2 horas arriba de un transporte público. No es lo mismo. Dar igualdad de oportunidades es lo que hace falta. Y para que haya igualdad de oportunidades necesitamos que proliferen muchas escuelas, muchos colegios, mucho la educación técnica, mucho la ciencia, mucha la universidad, mucho la universidad. En esta universidad, además, es una universidad donde el 60% está dedicada a estudiar materias relacionadas con las ciencias médicas. Y después de vivir una pandemia, nosotros descubrimos lo importante que es no solamente un médico, lo que es todo el equipo que trabaja dentro de un hospital, que maneja las urgencias, que manejan las terapias. Acá, mientras estudiaban, muchos de los que estudiaban fueron voluntarios al inicio de la pandemia, y no en Florencio Varela, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Alguien me contó que había estado en Salta trabajando como voluntaria, no la veo ahora, pero me lo contó. Y como ella, muchas otras que estudiaban enfermería, que, bueno, su vocación las llevó a ponerse en la primera fila para luchar contra el virus. Y después volvieron, estudiaron, siguen estudiando, se reciben, progresan, le dan un servicio enorme a toda la comunidad con lo que han aprendido en la universidad. Y esto no es posible hacer si no tenemos cercanía con la universidad. Yo de esto estoy cada día más convencido, más convencido. A mí no me gusta compararme mucho con el gobierno que
que tuvo antes que yo, porque la verdad es como bajar mucho la vara compararme con eso, porque la verdad, claro. Digo, había una disonancia entre lo que decía Jimmy y lo que veíamos en el video. El video decía que en el gobierno anterior hubo 3 obras dedicadas a la ampliación de edificios de la universidad, intervenciones edilicias en todo el país, 3 obras. Y lo escucho a Jimmy y Jimmy dice, no, hubo una. Entonces digo, che, pónganse de acuerdo. No, hubo 3 proyectos, solo terminaron 1. Ahora, nosotros llevamos 167 proyectos iniciados a lo largo y a lo ancho de todo el país, en todas las universidades de la patria. Dedicamos 50.000 millones de pesos a construir esos edificios. Qué bien invertida esa plata, qué bien invertida, no tiene nada de gasto, es toda inversión, inversión en futuro. Llegamos a 1,5 millones de estudiantes que van a poder disfrutar de estas aulas. Por ejemplo, como estas aulas, hay 167 que se están construyendo a lo largo y a lo ancho del país, y hay 23 de esas obras ya finalizadas, 107 obras que se están haciendo en este momento. Yo les cuento más, hay 52 que se están ejecutando también. Yo les cuento más, y se los cuento hoy. Un edificio que va a ser el doble de este, vamos a empezar a construirlo ahora, para la Universidad de Florencio Varela. ¿Cómo? Y esto lo vamos a hacer, además de lo que anunciamos el otro día con Juanjo, que es una sede en Berazategui de esta querida Universidad de Florencio Varela. Miren, el otro día tuve oportunidad de escuchar un documental de 2 personas que no conozco, deben ser jóvenes, Marisa Montes y Julia Augé. Y hubo algo que me quedó grabado, me impresionó mucho, una alumna de la Universidad de Quilmes, que le preguntaban cómo se le había ocurrido, cómo había terminado en la universidad, y ella contaba que ella creía que nunca iba a poder estudiar, hasta que se dio cuenta que su padre, que era remisero, expiraba con su auto de remis a los alumnos y a los profesores que salían de la Universidad de Quilmes, y ahí se dio cuenta ella que si su padre trabajaba en una universidad llevando y trayendo alumnos, ella podía ser una alumna más. Y lo fue. ¿Y eso por qué fue posible? Porque existió esa Universidad de Quilmes. Por eso fue posible. Me contaba acá el amigo diputado, Julio, que un día fue un acto y había alguien que lo interrumpía, le decía, espera un segundito que estoy hablando, y seguía hablando, y lo interrumpía, lo seguía hablando, hasta que al final que terminó de hablar, digo, bueno, ahora sí, habla. Y le dijo, pude inscribirme en la carrera de ingeniería de la facultad de la Universidad Arturo Jauretche. Y me lo contaba, me emociono yo, a él se le llenaban los ojos de lágrimas. Porque ahí es donde uno se da cuenta que la política le cambia la vida a la gente, si es que está decidida a cambiarle la vida a la gente. Y como bien dijo Andrés, no todo es lo mismo. Yo sé que vivimos un tiempo difícil. A nosotros nos tocaron 4 años horribles, que los que estamos acá hubiéramos querido nunca vivir. Pero nos tocó. El destino nos puso en este lugar. Y afrontamos todos los problemas que se nos vinieron encima. Los afrontamos con dignidad, con convicciones, con certezas. Nosotros tenemos convicciones y certezas muy claras. Eso que yo dije en la campaña del 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas, lo mantengo hoy. Yo, entre los especuladores financieros y la educación pública, voto por la educación pública. Entre los especuladores financieros y los docentes, voto por los docentes. Entre los especuladores financieros y la universidad pública, voto por la universidad pública. Lo dije entonces, cuando muchos creían que lo mío era una promesa de campaña. No lo fue. Cuando era muy chico, empecé a militar a los 14 años en la Unión de Estudiantes Secundarios. Y un día
saben todos que yo era un rockero. Y el bar de los rockeros era un barcito que existe todavía. Está medio reconvertido, pero en aquel momento era un bar muy conocido que quedaba en Montevideo y Corrientes, que se llamaba La Paz. Y una mañana habían quedado a encontrarme una tarde con un compañero para ir a tocar la guitarra en La Paz, y me lo encontré a Jauretche. Y a mí me impresionó mucho Jauretche, porque era un hombre, todos habíamos leído sus libros, todos estábamos muy impactados por su pensamiento. Y me puse a preguntarle, me senté un ratito, y él muy generoso, estaba solo esperando a alguien, muy generoso, me prestó atención y le conté que yo militaba. Y me dijo una frase que después, cuando entré en la universidad y creamos nuestra agrupación universitaria en la universidad, la usé siempre. Me dijo: mire, pibe, para que la Argentina cambie hay que convencer a los argentinos que para que la Argentina esté a la cabeza del mundo, primero hay que poner en la cabeza de los argentinos la importancia de la Argentina. Y esa frase me quedó para siempre. Por una Argentina, la cabeza del mundo en la cabeza de todos los argentinos. Teníamos una revistita y era el epígrafe de la revista. ¿Y por qué lo digo esto? Lo digo también en un tiempo en que muchas de estas palabras que escuchamos desaniman a nuestro pueblo. Hay una campaña permanente de hacer convencernos que somos un pueblo de cuarta, que no tenemos futuro, que los hijos de los obreros no pueden estudiar, que resígnense, que la pobreza llegó y no hay solución. Son los que me decían, entre la economía y la salud, elegí a la economía. Total, lo que tengan que morir en la pandemia se van a morir. Y yo no creo eso. Yo creo que tenemos un pueblo maravilloso. Creo que tenemos un país increíble. Y que el día que nos terminemos de convencernos de que vivimos en un país maravilloso, vamos a poner a la Argentina a la cabeza del mundo. Que eso es lo que nos hace falta. Que dejen de desanimarnos. Que dejen de hacernos creer que no tenemos destino. Que dejen de hacernos creer que esta universidad no la merecen ustedes. Que dejen de hacernos creer que ustedes no pueden convertirse en lo que son hoy. Convenzamos de una vez, debemos convencernos que podemos ser ese país con más justicia social, con más igualdad, donde todos puedan crecer y desarrollarse. Gracias por haberme recibido. Gracias por esta universidad. Gracias a todos los docentes. Gracias a todos los alumnos. Gracias a todos los movimientos sociales que tuvieron hoy. Y gracias al pueblo de Florencio Varela. Hagamos la Argentina que nos merecemos. Gracias. Hasta aquí con las palabras del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Damos